la oportunidad de estar con ustedes desde aquí, desde España, desde Galicia. Estamos en la parte pegada al Atlántico, encima de Portugal, y agradecido por esta invitación para poder compartir la palabra del Señor. Pedir disculpas porque mi pronunciación del español no es tan buena como la de ustedes, entonces espero que sepan pasar por alto este acento que no suena igual que el suyo. Am, Solamente para aquellos que no me conozcan, gracias por la presentación, hermano Joel. Estoy casado, mi esposa Chelo Villar, es el nombre que aparece ahí, Chelo. Hace 35 años que fui reconocido como obrero, perdón, como anciano, como obrero hace 33 a tiempo completo y sirviendo al Señor en la medida que Él pues nos lo permite continuar haciendo, con gozo, con alegría, con gratitud y también con el sentimiento real de para estas cosas quién es suficiente. Así que agradezco la invitación. También decir que ah, agradezco la libertad para haber puesto delante del Señor que compartir en esta mañana con todos ustedes. Y pensando en realidades comunes como hijos de Dios, no importa el lugar en el que nos encontremos, el Señor me llevó a pensar en tres amores que la iglesia debe tener de una manera continuada. Tres amores que la iglesia del Señor debe incluir en su día a día, que cada uno de los que formamos parte de la iglesia del Señor hemos de tener. Así que vamos a considerar, en primer lugar, el amor a Cristo, también el amor a los hermanos y por último, el amor a los perdidos. Hace bastantes años, en una excursión de la iglesia, ahora como muchos tenemos coches, es difícil juntarnos en un autobús para ir a un lugar o a otro. Hablo de tiempos antes del COVID. Pero hace muchos años las actividades eran muy grupales y los hermanos nos desplazábamos en autobús. Pues a medida que el recorrido para llegar al lugar se acercaba, una hermana mayor estaba muy inquieta por otra, porque no sabía en qué punto espiritual estaba. Y pensando cómo abordarla, pensando en cómo conocer un poco más, le hizo una pregunta. Le preguntó, fulanita de tal, cuando llegues al cielo, ¿tú a quién quieres ver primero? Y la otra rápidamente contestó sin dudarlo, a mi papá y a mi mamá. Así que la que hizo la pregunta rápidamente le contestó, tú no amas al Señor Jesús. Bueno, es un método muy expeditivo para saber si hay o no amor por la persona del Señor Jesucristo, pero en la escritura, en la Biblia, amar a Cristo es algo que se presenta como algo definitivo. Dice Primera de Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata, o en otra versión, maldito el que no ama al Señor, maranata, ven Señor. También en un sentido positivo, nos dice la Escritura, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Efesios 6:24. En la versión de Reina Valera del 60, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En la Biblia, cuando se habla de ser cristiano, la referencia está en cuál es nuestro amor hacia la persona del Señor Jesucristo. Ser cristiano tiene la connotación de cuál es nuestra relación con Cristo, no solamente de un conocimiento intelectual, tradicional o cultural,
sino hasta qué punto nuestras vidas están impactadas de tal manera que determina lo que somos, lo que hacemos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestras decisiones. Del mismo modo que en el plano humano, cuando hay una relación intensa, una relación de amor intensa con alguien que va más allá del aprecio, todo lo que hacemos antes pasa por qué pensará esta persona, qué dirá esta persona, cómo le afectará a esta persona. Cuando hablamos de nuestra relación con el Señor Jesús, en ese mismo plano estamos llamados a interpelarnos, porque a fin de cuentas, como dice Primera de Pedro 1:8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. La Iglesia de Jesucristo tiene un reto, un desafío, y es el de amar a Cristo. El mismo Señor fue el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi palabra. Él fue quien dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué hemos de amar a Cristo? Amamos a Cristo, dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si decimos que somos del Señor, muchos de los que estamos en esta reunión somos del Señor, tenemos que declarar que efectivamente le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hablamos de nuestra salvación, hablamos de cuando creímos en el Señor, pero nuestro gran descubrimiento es que Él nos amó primero. Así que el nuestro es un amor de correspondencia. Descubrimos en un momento determinado por la gracia de Dios, por la obra de Dios que toca nuestro corazón, su Espíritu Santo que redarguye nuestra conciencia, que obra en nosotros la convicción de que somos pecadores. Cuando todo esto sucede, la persona de Jesús se abre ante nosotros y le contemplamos de tal manera que ¿cómo puede decir una persona que cree en Cristo si no tiene amor hacia Cristo? ¿Cómo entender creer sin amar? No, dice la Escritura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay una canción que cantamos alguna vez que dice, cuando vemos el rostro de Cristo. Y en un momento determinado el coro, yo veo tal gloria en Jesús, tal gloria veo en su cruz que el mundo perdió su atractivo. Señor de mi vida es Jesús. Vemos la persona de Jesucristo, magnífica, gloriosa, pero le vemos ocupando nuestro lugar en la cruz, le vemos cargando con nuestros pecados, le vemos llevando sobre nosotros nuestro pecado, nuestra carga, nuestra malignidad, y nos desmoronamos delante de Él. ¿Cómo pensar que alguien como Él puede morir por nosotros en la cruz? El descubrimiento del amor de Dios en la persona de Cristo Jesús nos constriñe, dice Pablo escribiendo a los Corintios, nos conmueve. El amor de Cristo nos conmueve, nos angustia hasta el punto de vernos a nosotros mismos tan lejos de poder corresponder con un amor parecido. Nosotros amamos a Cristo cuando vamos entendiendo todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Cristo ama a la iglesia. Es una declaración total y absolutamente cierta en la Escritura. En Efesios 5:25 se pone el ejemplo de Cristo con la iglesia para con los maridos y sus mujeres y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cómo no amar a aquel que nos ama de una manera tan intensa que dice la palabra, se dio a sí mismo por ella? Y cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, nos vemos así, el Señor entregándose por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánta miseria hay en nuestro corazón como creyentes cuando a veces no vamos más allá en nuestro amor por Cristo? ¿Cómo entendemos aquella iglesia que de parte del Señor en Apocalipsis recibe la amonestación? Tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Qué terrible es el descubrimiento cuando uno está entregado en el amor hacia su esposa, hacia su esposo, que realmente la correspondencia del otro no está al mismo nivel. No hay ese entregarse, darse, no hay ese negarse a sí mismo, no hay querer estar a la altura, querer no defraudar. Qué grande es para nosotros como cristianos, hombres y mujeres, acercarnos a la persona del Señor y ver en Él a aquel que, a pesar de cómo somos, de lo que somos, de nuestro obrar, nos amó tan intensamente que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y notemos que no lo hace por una iglesia perfecta, no lo hace por una iglesia que ya ha llegado al no va más, que todos los que ahí están casi ni necesitan hablar de lo espirituales que son. No, eso no es cierto, eso no es real, eso es un engaño. Acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 5, se la quiere presentar a sí mismo en toda su gloria, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora tenemos eso. Tenemos mancha, tenemos arruga. Estamos en un proceso de santificación, de transformación, pero aún así el Señor se entregó en la cruz por nosotros. Estamos hablando de cómo la iglesia tiene un amor continuamente presente delante de ella, es el amor a Cristo. Y la razón es la manera en que Cristo ama a la iglesia, la manera en que Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Así que hay una pregunta para la iglesia que cada generación debe contestar, cada iglesia debe contestar. Y la pregunta es, ¿cuánto ama a Cristo? ¿Lo ama más ahora que antes? Nuestra generación del año 2020 para entrar en el 2021 ama más a Cristo que la generación del año 2000, del año 1980, 1950, del año 1900. En nuestra propia vida podemos decir que amamos más a Cristo ahora que cuando iniciamos nuestra andadura en la vida de fe como seguidores de Cristo. ¿Lo amo más que antes? El Señor le hizo una pregunta a alguien y se la repitió hasta que terminó entristeciéndolo. Muchos conocemos la narración. Es a Pedro en la playa de la resurrección. 3 veces había negado al Señor la noche que fue entregado, a cada cual más fuerte. Y cuando el Señor resucita, en un momento determinado tiene un aparte con Pedro. Y por 3 veces le hace la pregunta, ¿me amas? La escritura nos cuenta, recoge el modo en que Pedro se entristece, pero no es para entristecerse. Si alguien ha negado al Señor de una manera tan contundente, de una manera tan notable, de una manera tan desastrosa, no es para entristecerse. Claro que sí. Jesús no le preguntó al apóstol si de verdad ya se había arrepentido, si de verdad su fe había sido recuperada. El Señor pone
el dedo en el lugar adecuado, en la herida que todavía sangraba, y le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Amamos a Cristo porque Él se entregó por nosotros, porque Él nos amó primero. Pero qué grande es Dios. Cuando nos acercamos a su palabra, no quiere que nos quedemos solo con ese primer encuentro. Quiere que avancemos en el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Y le amamos como alguien lleno de amor para con nosotros, entregado a favor de nosotros, como alguien que promete a los suyos estar con ellos todos los días hasta el fin. ¿Cuántas veces he escuchado, y vosotros también seguramente, en este tiempo de coronavirus en todo el mundo, a hermanos que o bien han pasado la enfermedad o han sufrido las secuelas económicas de la enfermedad o tienen que estar solos mucho tiempo en sus casas? Y hemos escuchado el testimonio, el Señor está conmigo. Hermanos enfermos, aunque no sea por COVID, que han estado hospitalizados y nadie ha podido visitarles, algo muy puntual, un momento, una visita pastoral, pero casi visto y no visto, pero la palabra ha sido clara. El Señor está conmigo, el Señor me está ayudando. Así que amamos al Señor porque Él cumple sus promesas, pero el Señor es grande y no quiere que nos quedemos solo ahí, quiere que nos adentremos en el conocimiento de la persona de Cristo. Es en el libro de Colosenses y en el capítulo 1, en el versículo 15, otro motivo más para amar a Cristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Paramos ahí la lectura. Amamos a Cristo por quien es Cristo, no solo por lo que ha hecho a favor de nosotros, sino por quien es Cristo. Los discípulos fueron poco a poco avanzando en el conocimiento de la persona del Señor. No les preguntó el primer día, ¿quiénes creéis, quiénes decís vosotros que soy yo? Cuando uno a uno van siendo llamados para incorporarse al grupo de los 12 apóstoles, a medida que partiendo de las experiencias de seguir al Maestro, de escucharle, de verle, de considerar su poder, supongo que, ¿cómo decirlo? Si hablaban mucho entre ellos, poco a poco el silencio se va apoderando de cada uno de ellos. Y en determinados momentos los narradores de los evangelios dicen y pensaban en su corazón, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene poder para calmar el viento, poder para calmar el mar? ¿Quién es este que tiene poder para de unos peces, de unos panes, multiplicar y alimentar a multitudes? ¿Quién es este que tiene poder sobre la enfermedad? ¿Quién es este que los demonios tienen que retirarse? ¿Quién es este que aquí le vemos entre Moisés y Elías? ¿Quién es este que resucita muertos? ¿Quién es este? Pues bien, el Señor en su misericordia, al igual que aquellos discípulos, pero nosotros, en un sentido, con un privilegio mayor, tenemos la palabra. Y en la palabra se nos abre y despliega
la magnífica persona del Señor, el incomparable, el excelente, el que no hay otro como Él. La persona de Jesucristo, nuestro Salvador, es nuestro Señor porque es el Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Hemos leído ahora un texto realmente extraordinario sobre la persona del Señor Jesús. Así que aquellos discípulos que terminan de rodillas delante de Él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que descubren a lo largo del ministerio con Él, de estar con Él, descubren quiénes nosotros, como hijos e hijas suyas, vamos avanzando en el conocimiento de Cristo. Y estamos llamados a ir siendo transformados por ese conocimiento. A medida que el apóstol Pablo avanza en su vida cristiana, tiene que terminar diciendo que todo lo tiene por basura. ¿Por qué? Por ser muy conocido, por tener una gran erudición, porque sus dones están bien afinados para llevar a cabo la obra de Dios. No, lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo, todo por amor a Cristo. El amor a Cristo no solamente le conmueve por lo que Él ha hecho a favor de Pablo, sino que le empequeñece, le enmudece cuando ve que aquel que se ha dignado en salvarle es el Señor. No ha mandado un emisario, no ha mandado a alguien de un rango inferior, que ya hubiese sido para nosotros mucho, puesto que no merecíamos nada. Él mismo da el paso. Dice la Escritura, he aquí, envíame a mí. Es el Señor. Ahora, en estas fechas de Navidad, que la gente pues anda un poco loca pensando en regalos, pensando en comidas, pensando en reunirse. Imagino yo que ahí como aquí, cada vez en los colegios, la palabra Navidad está olvidada si no es para hablar de fiesta o de vacaciones, no para hablar de un nacimiento, no para hablar de un niño que nos es nacido, que nos ha nacido y que tiene esos nombres tan fabulosos, ¿verdad? Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. No, eso queda relegado. Pero nosotros somos los que tenemos que avanzar en ese conocimiento de la persona del Señor Jesús. No podemos enmudecer. Lo que tenemos que hacer es que nuestro corazón se abra a la persona de Jesucristo. Hay una canción, ¿cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? El Señor Dios de cielos y tierra. Los discípulos realmente, cuando reconocen al Señor resucitado, tienen que uno tras otros caer de rodillas, reconociendo su grandeza, su señorío. Amar a Cristo por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Pero avanzando un poco más, amar a Cristo para poder servir a Cristo, para poder servir a Cristo en la vida de otros, para poder servir a Cristo en la iglesia, necesariamente hay que amar a Cristo. Podríamos decir que nosotros les amamos a ellos porque primero le amamos a Él. El primer requisito para servir en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, es el amor a Cristo. Puede haber en un momento determinado determinadas actividades, puede haber mucho atractivo natural en cosas que llevamos a cabo en la vida de la iglesia, que pueden sonar a aventura, que pueden sonar a estar en un continuo movimiento, como aquel al que le gusta un instrumento musical y en la iglesia tiene pues la oportunidad de servir y ahí va con su instrumento y está disfrutando de su instrumento. Pero en un momento determinado, no todo es disfrutar con el instrumento.
No todo es disfrutar con el servicio que estoy llevando a cabo, porque se van a presentar situaciones donde se va a poner a prueba realmente por qué estoy haciendo eso, por qué hago lo que estoy haciendo, porque tengo que negarme a mí mismo, porque tengo que dar de mi tiempo, de mi dinero, porque tengo que dar de mis capacidades. No podremos cuidar, como le dijo el Señor y le encargó el Señor a Pedro, no podemos cuidar a los corderos, no podemos cuidar a las ovejas si en nosotros no está un amor intenso hacia la persona de Cristo. Tarde o temprano habrá circunstancias que nos desalienten, que enfríen nuestro corazón, porque nos hemos visto defraudados, nos hemos visto de algún modo que no es lo que nosotros esperábamos, no estamos disfrutando. Y en ese momento es cuando uno dice, yo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Pablo lo contestó con esta manera, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, como pérdida por amor a Cristo. Y dice un poco más, en Filipenses 1:29, a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. A veces cuando ha habido que entrevistar a personas que piden ser bautizadas, después de tener un curso de discipulado con las lecciones básicas sobre el Evangelio, sobre doctrina cristiana, y hay una entrevista con los ancianos de la iglesia, este texto sale en bastantes ocasiones. Personas a las que todo les va bien, están contentos, están felices, están formando parte o van a entrar a formar parte de la vida de la iglesia, creen en Cristo, pero el texto nos dice que por amor de Cristo no solo se nos ha concedido creer en Él, sino también sufrir por Él. No olvidemos esto, hermanos y hermanas. El nuestro no es un evangelio de prosperidad, permitidme que utilice esta palabra. No es un evangelio de la eterna sonrisa. No es un evangelio donde todo va bien y ninguna experiencia negativa. Esa es una falsedad diabólica. A nosotros se nos ha concedido por la gracia de Dios, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino sufrir por Él. ¿Y por qué sufrimos? Porque le amamos. En la vida muchas veces sobrellevamos situaciones difíciles y complicadas. Lo hacemos porque amamos a aquella persona a la que estamos sobrellevando, a la que estamos animando, con la que tenemos un compromiso. Aquí hay que echar mano del pacto matrimonial, ¿verdad? Cuando se dice que en la salud y en la enfermedad. Y en ocasiones una de las partes, cuando el otro tiene que ser atendido, el que es atendido dice, bueno, es que hay que ver la manera en que está dedicándome el tiempo, la manera en que se está sacrificando por mí. Bueno, hay que recordar, hicimos un pacto en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Esa es una característica del amor, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. ¿Cuánto más? Ese amor superior del cual el humano es un reflejo pálido. ¿Cuánto más ese amor superior hacia la persona de Cristo que nos hace sobrellevar situaciones, aún dice Pablo, contradicciones, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oísteis que hay en mí? ¿Qué estamos haciendo por Cristo? ¿Cuánto amamos a Cristo?
Repito los textos del principio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y al apóstol Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Estás sirviendo al Señor? Como maestro dominical, entre jóvenes, entre mujeres, con la congregación en general. El grado de nuestra atención exquisita para con los hermanos, excelente para con aquellos que el Señor pone delante. El grado de esa excelencia está en consonancia con nuestro amor a Cristo. No es de cualquier manera que hemos de hacer las cosas porque lo hacemos en el amor del Señor. Así que el amor hacia Cristo debe ser algo que nos consuma, que nos abrume. Debe ser algo que en nosotros haya un celo de devoción. Y el Señor lo espera. El que dijo, el que ame a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que dijo, el que ame a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Espera de mí y de ti una entrega a ese nivel. En España se utiliza un término que no sé si es muy universal, quizás sí. Con los míos, con razón o sin razón. No. La familia es una cosa y si no hay razón, no hay razón. Si hay razón, hay razón. El Señor dice que ante la controversia, el que no ame, el que ame a su padre o madre, hijo o hija más que a él, no es digno de él. Estamos llamados a incrementar, sino a retomar para este nuevo año que está a punto de empezar, si el Señor lo permite, nuestro amor hacia la persona de Cristo. Entregarnos de corazón es entregarnos de corazón. Lástima de aquella iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que el Señor le tiene que recordar, tengo una cosa contra ti. Hermanos y hermanas, en nuestro avance como cristianos, en la iglesia en la que estamos, en la parte que nos corresponde, nuestro amor no se va a enfriar, porque no olvidamos el rostro de Cristo en la cruz muriendo por nosotros. Tampoco olvidamos quién es ese Cristo que murió por nosotros en la cruz. Es el Señor. El amor a Cristo. Pero hay también un amor que la iglesia debe tener, debe avanzar y debe manifestar. Es el amor fraternal. El amor fraternal. Jesús en un momento determinado vino a decir que la manera de relacionarse los que son suyos entre ellos será la demostración ante un mundo necesitado de cómo es el amor entre esas personas y él. Así que si hay una situación de desavenencia, de falta de respeto, una situación de falta de consideración, de favoritismo, de parcialidad, no es posible que se diga, aquí está el amor de Dios. Somos una iglesia de Cristo. Sabéis como yo, por ser lectores de la Escritura, la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento se habla de unos para con otros, de unos hacia otros. Decenas de veces aparece esa expresión. Tengo aquí muchos textos, no puedo leerlos todos porque ocuparía todo nuestro tiempo. Y a veces más vale leer la palabra y callarnos y escuchar lo que la palabra dice, pero al menos por la invitación me vais a permitir que hable yo algo además de leer los textos. Dice en Hebreos 13:1 que permanezca el amor fraternal. También en Primera de Pedro 5:14, la paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Romanos 12:10.
Y en Primera de Tesalonicenses 4:9, más en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Así que el amor entre los cristianos, el amor dentro de la iglesia es una marca visible. Y al igual que el leopardo no puede borrar sus marcas, dentro de la iglesia el amor fraternal tiene que estar. Siempre es estupendo cuando alguien nuevo viene a la iglesia, el Señor la trae y da un testimonio de cómo se le acoge, de cómo se le recibe, de cómo se preocupan por él. Y uno piensa, hemos de tener cuidado, porque a veces estamos tan entre nosotros que perdemos esto de vista. Estamos tan enfrascados en cosas o nos conocemos tanto que perdemos de vista la realidad de que el mundo de la iglesia ciertamente es diferente al mundo donde Dios no está. Está llamado a ser un lugar de paz, una antesala del cielo, por decirlo así, donde entre los hermanos hay una relación sincera y sin ningún tipo de intencionalidad ni de falsas motivaciones. Y es que la escritura liga el amor a nuestros hermanos al amor hacia Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estoy leyendo en primera de Juan 4. El que no ama, dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué rotundo es el Señor. Tan rotundo que nos deja un poco contra las cuerdas, ¿verdad? Nos deja que no podemos decir que es un tema menor. Antes hablábamos de servicio. No podemos servir sin el amor a Cristo en primer lugar, porque va a haber situaciones que nos van a desanimar, que nos van a defraudar. Y ahora aquí estamos hablando del servicio a los hermanos, de la consideración hacia los hermanos. Y en Primera de Corintios 13, cuando habla de los dones como las capacidades que el Señor da a los suyos, pone el listón muy alto, porque no importa lo grande que sea una iglesia, las capacidades y los recursos que tenga una iglesia, los dones en personas que tenga una iglesia, a fin de cuentas eso ocupa un plano inferior frente a la relación que tiene que haber entre los miembros de esa iglesia. El mayor de todos, termina diciendo Primera de Corintios 13:13, el mayor de todos es el amor, pero no un amor como humanamente se entiende, sino un amor sacrificial. Primera de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No está hablando ahí de encubrir el pecado. Pecado es pecado y obviamente hay que afrontarlo y confrontarlo bíblicamente. La disciplina está en la escritura y forma parte de la vida de la iglesia como forma parte de la vida de la familia. Está diciendo que uno no debe olvidar en la vida de iglesia de dónde parte, qué éramos, dónde estábamos. Y Pablo dice, escribiendo a los romanos, que éramos así. Y escribiendo a Tito dice, éramos así, esos éramos nosotros. Y hay una lista enorme, ¿verdad? De calificativos que corresponden a una manera de vivir. En la vida de la iglesia, cuando hablamos de relaciones unos para con otros, el apóstol Pedro señala por la guía del Espíritu Santo
fervientes en vuestro amor los unos por los otros. El amor cubre multitud de pecados, sin fingimiento, sin hipocresía, siendo genuinos. Sobre todas estas cosas, dice Colosenses 13:14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor a Cristo, el amor a los hermanos, a las hermanas, en la congregación, en la iglesia. Y hay un tercer amor del que quisiera hablaros, y es el amor a los perdidos. Si la iglesia tiene amor a Cristo, si tiene amor los unos para con los otros, hay un tercer amor que tiene que formar parte de nuestra realidad comunitario, eclesial, y es el amor a los perdidos. No sé qué connotación puede tener en, en vuestro país cuando se habla de una persona como perdido o como perdida. Me estoy refiriendo con ese término a alguien que está sin Dios, perdidos y sin esperanza en el mundo, dice la palabra. El amor a los perdidos. Cuando nos acercamos a la escritura desde sus inicios, y tomo como ejemplo, y podríamos ir más atrás, a Abraham mismo, el Señor le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando le hace la promesa del hijo que vendrá, del heredero que vendrá, no está pensando en bendecir a un hombre, a un matrimonio, a una familia, a una zona determinada del mundo. Está pensando en el mundo entero, porque a través de ahí el Señor, en su plan maravilloso, hará que llegue el Mesías, llegado el cumplimiento del tiempo, dice la palabra. Israel está llamado a ser luz en medio de las naciones. Isaías 49:6. Dice el Señor: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios es el Dios del mundo. Dios es el Dios de todos. Dios es el Dios que busca una humanidad perdida, que tiene compasión. Hay una canción que se canta por estas fechas de Navidad: a compasión movido ya vino el Redentor. Casi no lo voy a hacer, pero casi me animaba yo a cantarlo, pero tenéis ahí botones para silenciarme y no estoy dispuesto a que por querer lucir yo lo mal que canto, vosotros cortéis mi voz. A compasión movido ya vino el Redentor. Hay un amor de Dios. Venid, comprad, comprad sin precio, dice el profeta Isaías, y es el de amor hacia los perdidos. Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, lo tenía tan claro que en Romanos 1:14 escribe: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los no griegos, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Se sentía deudor, deudor. ¿Cuántas veces hemos podido predicar o leer el pasaje de aquellos leprosos fuera de la ciudad que descubren que el ejército que estaba teniendo a la ciudad rodeada, prisionera, se han ido por la obra del Señor, y allí hay de todo: comida, riquezas dentro de la ciudad, hay hambre, miseria, muerte? Ahí están de una tienda a otra y cogiendo para ellos. Y de pronto dicen entre sí: hacemos mal. Nosotros aquí con tanta abundancia y en la ciudad perecen. Más bien
Nuestra lectura ahora debería ser al contrario. Nosotros, que estamos tan bien unos con otros, cuando nos juntamos para cantar al Señor, para alabar al Señor, para leer su palabra, para juntos esperarle, para gozarnos en las cosas de Dios. Nosotros aquí estamos tan bien, pero fuera de aquí, perecen. Estamos haciendo mal. El apóstol señala, tengo obligación, soy deudor. Es muy fuerte lo que dice este mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Alguien podría pensar, es muy fácil escribir eso, sabiendo que, tal como ha dicho en Romanos capítulo 8, antes de esto lo ha escrito, que nada ni nadie les puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que su fe está segura en Cristo, no depende de él, ni de lo bien o mal que lo haga, depende de la obra de Cristo, que es suficiente y no hace falta nada más. Pero no es por ahí que va el apóstol, de hecho, abre el corazón y dice, no miento, no estoy utilizando triquiñuelas lingüísticas. Mi conciencia que dé testimonio en el Espíritu Santo, desearía ser anatema. Uno a veces puede desprenderse de algo porque no tiene verdadera conciencia de lo que ese algo significa. Uno puede regalarle a alguien, toma, para ti, después descubrir que aquello era de gran valor y de ninguna manera lo hubiese regalado, pero ya lo ha regalado. Esto no es lo que sucede con Pablo. Él sabe bien las implicaciones de no ser salvo. Él sabe bien las implicaciones de ser separado de Cristo. Él sabe bien, porque el Señor le ha iluminado y lo ha entendido y lo ha escrito, lo que es la ira de Dios, lo que significa la ira de Dios para con un mundo separado de Dios. Y que alguien diga que por toda la eternidad quedaría en condenación con tal que los suyos, sus parientes según la carne, llegasen a conocer al Señor. Eso es fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte. No podría decir humanamente, lleva todo, lleva mi vida, lleva mis bienes, llévate todo, menos mi salvación. Pablo dice, llévate todo, con tal de que mis parientes según la carne conozcan al Señor. ¿Amamos así a los perdidos? Los perdidos a veces son desconocidos, en otras ocasiones son cercanos, es familia, son padres, hermanos, primos, cuñados, amigos, vecinos. La red es grande, la red es grande. Inmenso amor el que tenía el apóstol, inmenso amor el que tiene el Señor. Pienso que a veces es una asignatura pendiente en muchos de nosotros, la asignatura de esa sensibilidad que ha llevado en la historia a decir a hombres y mujeres al Señor, dame, dame, dame esta ciudad, dame esta nación, dame esta persona o muero. ¿Hasta qué punto podemos vivir con un cierto grado de inmunidad hacia la necesidad de los perdidos? No, contra eso no debemos vacunarnos. Contra la necesidad de los perdidos no podemos vacunarnos, porque es el Señor quien dice, he aquí yo os envío. Como corderos en medio de lobos en ocasiones, es verdad, y va a haber sufrimiento y hay partes del mundo donde la iglesia de Cristo está sufriendo. En otros lo tendremos a la vuelta de la esquina
y no desde vecinos malos, sino desde gobiernos injustos, leyes lejos del plan de Dios y que van contra el Señor. Tarde o temprano, muchos de nosotros acabaremos teniendo que dar testimonio ante un mundo que va contra Dios. Pero eso no quita su necesidad. Eso no quita que el Señor nos ha enviado. ¿Quién nos recuerda la gran comisión? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Es una asignatura pendiente. Lo fue para Israel. Y como fue infiel a su misión, a su comisión, dice la Escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces, mucho tiempo a los padres por los profetas, Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Dios no ha sido ni descuidado, ni ha dejado pendiente esa asignatura. La tomó como suya. Y nosotros, y nosotros. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como el Padre me ha enviado, Juan 20:21, yo también os envío. Y sí, la iglesia como tal, la iglesia como grupo organizado, hacemos cosas, llevamos a cabo actividades, pero mirad, de pronto, en el mundo entero, las iglesias como tal, no podemos hacer nada. No podemos invitar a la gente a nuestros lugares de reunión, ni a las conferencias que organicemos, ni a las campañas, ni a nada. Ya no hay conciertos, ya no hay nada, no podemos, no se puede reunir la gente. Entonces, ¿se queda el mundo sin evangelio? Cuando vamos a la Biblia, a Hechos capítulo 11, se nos dice que el evangelio llega a Antioquía porque hay creyentes de a pie, por expresarlo así, hombres y mujeres que entre los cercanos, aquellos que están, pues, conocidos, amigos, familia, o no, porque venían de fuera, parloteaban el Evangelio de un modo, entre comillas, natural, o si queréis, de un modo campechano, introduciéndolo de un modo, pues una conversación lleva a la otra. Ahí es donde nos toca a nosotros en estos tiempos. Tiempos de COVID, no se pueden organizar, el Señor tiene a los suyos individualmente o como familia. Cuánto bien no podemos estar haciendo, ¿verdad? En personas que están solas, sin ningún tipo de ayuda, peor que nosotros, y podemos acercarnos con el amor del Señor, con una demostración de que les amamos y por eso hacemos lo que hacemos, no por interés de que crezca nuestra iglesia, no, eso que lo dé el Señor, sino porque en el Señor les mostramos su amor. El amor a Cristo, el amor a los hermanos, el amor a los perdidos. Tres amores para la iglesia. Una iglesia que el Señor tiene en un concepto tan alto que hemos leído ahí en Colosenses, Él es cabeza de la iglesia. Cabeza, hermanos y hermanas. A veces por Zoom solo vemos cabezas, ¿verdad? Menos mal en ocasiones, que solo vemos cabezas. Pero la iglesia, también la cabeza tiene que verse. El Señor tiene que verse en el interés que tenemos por su palabra, por conocerle más, porque es su palabra quien determina lo que llevamos a cabo. Y en su palabra se insiste, ¿me amas? Hermanos, hermanas, el Señor, a mí el primero, constantemente me está preguntando. Y quiero poder responder como aquel apóstol, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo.
aunque sea con tristeza porque no hemos hecho las cosas bien. Pero recordás, es la playa de la restauración y el Dios nuestro es el Dios de la restauración. Y entre los hermanos, a veces pienso, con lo fácil que sería dar ese paso de humillarse, de considerar al otro más, de que sea el Señor quien me promueva, de que sea el Señor quien me lo ponga adelante. Yo no voy a mover absolutamente nada. De amar a mis hermanos, porque les amo a ellos, ya que a Él le amo primero y le amo a Él porque Él me ha amado a mí primero. Una cadena. ¿Qué foco de amor tiene el Señor en cada una de las iglesias? Si os amáis, estáis manifestando que me amáis, nos dice el Señor. Y que Él nos ayude. Los perdidos están ahí, perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Muchas cosas por las cuales confesar delante del Señor, pero también muchas cosas en las que crecer en el Señor. Y Él se goza cuando nuestras metas son las suyas. El Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Que Él nos ayude, porque realmente somos privilegiados. El Señor está cerca, siempre lo ha estado, quizás más físicamente hablando, pero el Señor espera en nosotros una cercanía mayor. Llamamos sin haberle visto, ay el día que le veamos, tal cual Él es. Bendición para todos vosotros. Muchísimas gracias, hermano, por el mensaje. No sé si podamos terminar con una oración. No sé, hermano Eduardo, si gusta agradecer por este tiempo. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz, tiene un propósito de transformar al hombre, Señor. Y agradecemos tanto, Señor, que haya hermanos que tú has usado y sigues usando, Señor, para expandir tu palabra, Señor, para instruir y, Señor, para hacernos recordar cuán amor es el que tú has dado al hombre y cuán tarea tan grande de derramar ese amor que tú has dado al que ha comprendido y compartirlo con los demás. Muchas gracias, Señor. Gracias por este estudio, gracias por nuestro hermano que nos compartió y te agradecemos tanto, Señor, que, Señor, hayas tenido y tengas misericordia de nosotros, Señor. Recibe tú la honra siempre y la gloria, Señor. Por esta reunión que hemos tenido, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, y que, Señor, a través de este medio, Señor, pudimos ser bendecidos con esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Que el Señor os guarde. Igual, hermano, muchas gracias. Gracias, saludos a todos los hermanos por ahí. Señor les bendiga a todos. Gracias a las iglesias que se conectaron, los grupos, y pues estamos ahí orando unos por otros y pues sabiendo lo que acontece, ¿no? En lo que se compartía hace un momento, pues es una oportunidad también para ocuparnos en lo que se refiere a ese acrecentar nuestro amor hacia el Señor primeramente. Yo creo que hay muchos distractores en el día a día que nos robaban ese tiempo, y pues yo creo que ha habido mucha oportunidad para retomar áreas en nuestras vidas y considerar en ese primer amor que cada uno de nosotros tuvimos, y debemos pues alimentarlo, ¿no? Día a día, y también por cuidar y unos a otros la muestra de ese amor entre los hermanos, y pues más aún hacia los perdidos. Pues gracias, hermano Julio Torres, por ese tiempo que el Señor dispuso en su vida y para compartir con todos los hermanos. Y pues saludos a todos los hermanos que están en Torreón, Monterrey, en diferentes lugares. Pues el Señor les bendiga.
Bendiciones. Gracias. Gracias, hermano. Gracias y buenas tardes. Pues, hermano, que ahí nos saluda a todos los creyentes en Marín, nos saluda Marcos y pues fue Sí, lo haré. Gracias, gracias. Es de mucho consuelo las palabras que nos ha dado porque, bueno, creo que varios hermanos han tenido pérdidas por lo del COVID y definitivamente lo que nos ha compartido de parte de Dios nos consuela, ¿verdad? Y sobre todo, pues, les mandamos un abrazo a todos hermanos que nos han perdido a alguien, a algún ser querido, por una u otra situación. Y pues sobre todo lo que usted nos menciona, ¿verdad? Que Jesucristo sigue cerca. Gracias. Un abrazo a todos. Igualmente, hermanos, Dios los bendiga a todos. Adiós. Adiós. Mira, chico. Saludos a todos, que tengan un buen día. Saludos, buenas tardes, buenos días. Muy buenas. Luego. Tanto gusto.